Vamos a explorar cómo se dimensiona el problema, básicamente con preguntas, y todos sabemos hacer preguntas. Sabemos que las preguntas deben ser abiertas, deben ser exploratorias, deben ser empoderadas y debemos hacer hilos conductores. Más, las preguntas básicas van a explorar las dimensiones básicas del problema en este momento de crisis. El primer tema que debemos averiguar es sobre lo que siente. Te voy a preguntar qué siente, ¿no es cierto? Es decir, permitir que la persona hable de sus sentimientos, no solo de los hechos. Posiblemente nos van a contar lo que está viviendo, vamos a pedirle que hable también de lo que siente. El segundo tema, y ese sería el orden, el segundo tema en importancia es el qué piensa, es decir, cómo está significando todos estos eventos, qué significado les está dando, qué piensa alrededor de lo que siente, qué piensa alrededor de lo que ocurre, qué piensa de sí mismo, de la gente, de su familia. Es importante porque cuando la persona habla de lo que siente, genera esto que se llama conciencia operativa. Cuando la persona habla de lo que siente y de lo que piensa, se construye esta conciencia operativa. ¿Qué significa conciencia operativa? Esa conciencia de uno mismo, pero que le permite encontrar soluciones, que le permite operar en su problema y resolver su problema. Entonces, la mejor técnica para generar esto es a través de las preguntas bien hechas y con hilos conductores. Otro tema súper importante es preguntar sobre las decisiones oportunas que ha tomado la persona en este momento de crisis. Si la crisis es un momento de oportunidad, muchas veces, y de tomar decisiones, muchas veces las personas lo hacen, pero no lo valoran. Entonces es importante que la persona valore las decisiones oportunas que está tomando, porque eso le permite sentirse en calma, darse cuenta que está haciendo las cosas bien y tranquilizarse para seguir actuando así. Si alguna persona no ha tomado una buena decisión, entonces esa es una información muy importante para nosotros para orientarle a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en este caso, la decisión más importante es quedarse en casa, ¿no es cierto? La otra decisión es, si hay síntomas, conectarse con los sistemas de salud para hablar de esos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse bien, estar en contacto con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, esta pregunta es fundamental en este momento de crisis. La siguiente pregunta que también me parece a mí que es súper importante es qué otras decisiones puede tomar. O sea, hablamos de las decisiones que ha tomado y qué otras decisiones puede tomar. ¿Qué más puede hacer? ¿No es cierto? Para estar bien, para pensar en su estabilidad, en su bienestar y el bienestar de los suyos y de la comunidad, si es que es posible. Entonces, estas dos preguntas van de la mano y son fundamentales para generar esta conciencia operativa, pero además para generar autovaloración, autorreconocimiento y autovaloración, repito, que son muy importantes para poder recuperarse afectivamente, ¿ya? Y claro, qué oportunidades, y esto también me parece fundamental, qué oportunidad puede visualizar en medio de este problema. Esta palabra es fundamental, oportunidad, ¿ya? Porque a veces sí podemos ver, pero no tenemos total conciencia de eso y muchas veces no. Entonces, para poder tomar decisiones cada vez más funcionales e importantes, es necesario visualizar oportunidades dentro de un problema. Entonces, cuando preguntamos esto, otra vez generamos conciencia operativa, permitimos que la persona reconozca su accionar, valore lo que está haciendo, pero además empiece a orientarse en la construcción de la dimensión futura, que es un regulador de la personalidad en el presente. Entonces, esta pregunta es fundamental y, por supuesto, con los hilos conductores que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Ustedes saben que una pregunta no es suficiente, sino que a partir de la respuesta tenemos que ir elaborando hilos conductores con preguntas abiertas, ¿verdad? Que nos permitan entender y construir esta conciencia operativa. Mientras tanto, por supuesto, nuestra actitud, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, la calidez, la empatía que nosotros mostramos se mantiene porque tiene que darse al mismo tiempo, ¿verdad? El contacto psicológico dura toda la intervención mientras dimensionamos el problema, mientras buscamos soluciones y mientras terminamos la intervención. Ojo con eso.